Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol de Traskel caía con una lentitud agotadora sobre la superficie polvorienta de la colonia. Los motores lejanos retumbaban con ecos metálicos, y el viejo taller de Dariel parecía a punto de desplomarse sobre sí mismo. Era un lugar olvidado por la civilización, donde nadie venía si no era absolutamente necesario. Dariel había aprendido a amar esa soledad. Le ofrecía espacio para respirar, para crear, para reparar con sus propias manos las máquinas que otros daban por muertas. Se encontraba bajo un vehículo de carga semienterrado en arena oxidada, cuando escuchó un rugido grave en el cielo. Una nave imperial, negra y afilada como una amenaza caída del espacio, descendió sin avisar justo frente a su taller. Él salió, limpiándose el sudor con el antebrazo, y frunció el ceño. Esa nave no pertenecía a ningún comerciante ni cliente común. La compuerta se abrió con un silbido cargado de arrogancia. Dos soldados con armaduras brillantes bajaron sin mirar a su alrededor. Entre ellos, arrastraban un bulto envuelto en mantas de metal deshilachadas, como si fuera un desecho más sacado de un contenedor estelar. «Por decreto del rey Zortan», dijo uno de ellos, con voz hueca, «esta cosa ya no tiene valor. Te la dejamos como pago por tus reparaciones anteriores. Úsala como quieras. O deshazte de ella». Sin esperar respuesta, dejaron el bulto en el suelo con un golpe seco. Subieron a la nave y desaparecieron en el cielo antes de que Dariel pudiera siquiera abrir la boca. Se acercó con precaución. Algo dentro de él le decía que no debía tocar aquello. Pero la curiosidad venció el miedo. Agachándose, desabrochó con cuidado la manta metálica. Lo que encontró lo dejó sin aire. Una mujer. Una alienígena de piel pálida como la luna, el cabello largo, azul y revuelto, pegado al rostro por la sangre seca. Estaba inconsciente o dormida, pero su respiración era lenta y firme. Sus brazos estaban atados con bandas de contención, y su ropa parecía haber sido arrancada de algún uniforme ceremonial. A pesar del estado deplorable en el que se encontraba, había en ella una belleza que desafiaba la suciedad, los cortes y el abandono. Había nobleza en su rostro dormido. Algo antiguo. Algo orgulloso. «¿Qué demonios eres?», murmuró Dariel, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. En ese momento, ella abrió los ojos. No eran ojos cualquiera. Eran dos esferas violetas que parecían atravesar la carne y los huesos. Lo miró sin miedo, sin súplica. Lo miró como si lo estuviera evaluando. Como si él fuera el extraño aquí, y no ella, recién arrojada como un desecho. «¿Eres tú, mi nuevo carcelero?», preguntó, con la voz rasgada. Dariel dio un paso atrás, sorprendido. La mujer intentó incorporarse, pero su cuerpo tembló de dolor y cayó de nuevo sobre la manta. «Tranquila», dijo él, agachándose. «No soy tu carcelero. Ni tu dueño. Ni siquiera sé quién eres. Entonces, ¿por qué me ayudas? Porque no soy como ellos. Porque nadie merece ser tratado como basura». Ella lo miró durante unos segundos más. Luego, cerró los ojos. El agotamiento la venció otra vez. Dariel la levantó con cuidado entre sus brazos. No pesaba mucho. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y marcas que parecían más rituales que heridas de batalla. La llevó al interior del taller, limpiando una de sus mesas de trabajo y acomodándola allí. Buscó vendas, suero, herramientas médicas olvidadas entre piezas y repuestos. Mientras trabajaba en silencio, un pensamiento empezó a crecer en su mente. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué un rey tan poderoso había decidido entregarla como si fuera un pedazo de metal inútil? No lo sabía aún. Pero algo le decía que su vida, desde este momento, iba a cambiar para siempre. La mañana siguiente fue más silenciosa de lo habitual. Dariel, acostumbrado al zumbido de herramientas y motores, notaba un nuevo peso en el aire, uno que no venía de ningún repuesto oxidado ni de los aparatos que colgaban del techo. Sarela dormía aún, con el rostro vuelto hacia la pared, respirando con dificultad, pero viva. Había logrado estabilizarla durante la noche, aplicando el conocimiento que tenía sobre primeros auxilios alienígenas, mezclado con pura improvisación y sentido común. Él no era un sanador. Era un mecánico.
Pero algo en ella lo hacía querer hacer más, entenderla, protegerla. Mientras preparaba un tónico de energía basado en algas procesadas, lo más cercano a alimento decente que tenía en el taller, escuchó un leve movimiento metálico tras él. Se giró y vio a Sarela incorporándose con lentitud, tambaleante, sujetándose con una mano a la mesa donde había pasado la noche. «Deberías estar acostada», le dijo, acercándose con cautela. Ella lo miró sin responder, con esa intensidad que le erizaba la piel. No parecía frágil a pesar de sus heridas. Parecía una bestia acorralada, contenida apenas por el agotamiento físico. «¿Dónde estoy?» «En Traskel. En mi taller. Me llamo Dariel. ¿Y tú? Tú fuiste dejada aquí por orden de tu padre, supongo». «Zortan», murmuró ella, con el veneno apenas contenido en su voz. «Mi padre». Se sentó sobre la mesa, encorvada, y aceptó el tónico sin decir gracias. Lo bebió de un trago. Luego dejó el vaso a un lado con gesto calculado. «No soy tu enemiga», dijo él al fin. «Tampoco eres mi amigo». Dariel se quedó en silencio. No podía discutirlo. Todavía no. Pasaron las horas sin que intercambiaran muchas palabras. Sarela se movía poco, pero observaba todo. Los movimientos de Dariel mientras soldaba, como reparaba una articulación hidráulica, como ajustaba el núcleo de un viejo droide de carga. Sus ojos no perdían detalle. No era curiosidad común. Era el análisis frío de alguien entrenado para observar antes de actuar. Al caer la tarde, Dariel dejó que las herramientas callaran y se sentó frente a ella, apoyado en una pila de cubiertas rotas. «¿Por qué te abandonó?», preguntó sin rodeos. Ella no respondió al principio. Sus dedos jugueteaban con los bordes de la manta que aún la cubría. La luz ámbar del sol descendente delineaba su silueta con un resplandor que la hacía parecer casi irreal. «Porque no cumplí sus expectativas», dijo finalmente, sin emoción. «Porque me negué a ser su arma. Su trofeo. Prefería verme rota, desaparecida, antes que libre». «¿Eras princesa?» «No. Eso solo era el título. Yo era una herramienta más, nacida para servir su ambición. Cuando me rebelé, me convirtió en basura. Y ahora, soy tu chatarra». Dariel se inclinó hacia ella. «No eres chatarra. Lo que otros desechan no pierde su valor. Solo pierden la capacidad de verlo». Los ojos de Sarela se clavaron en él por largo rato. No dijo nada, pero en su silencio había algo más que desprecio o dolor. Había duda. Había una grieta. Al día siguiente, cuando Dariel se despertó, la encontró revisando el motor de un deslizador sin que se lo pidiera. Se había puesto uno de sus viejos overoles. Le quedaba grande, pero no parecía incómoda con ello. «No quiero ser un peso», dijo ella, sin mirarlo. «No tengo a dónde ir, pero tampoco quiero quedarme aquí como un cadáver». Dariel sonrió por primera vez en días. «Entonces empieza por sostener esa linterna. Necesito soldar el estabilizador». Ella obedeció, y por primera vez, estuvieron cerca sin hostilidad. Él trabajaba, ella alumbraba. Sus dedos se rozaban a veces. Chispas saltaban y creaban destellos entre sus sombras proyectadas. En uno de esos momentos, la linterna tembló. «¿Estás bien?», preguntó él. «Hace calor», respondió, aunque el sudor que caía por su cuello no venía del ambiente. Dariel la miró, y algo no dicho pasó entre ambos. Aún no era deseo. Aún no era entrega. Pero el terreno comenzaba a arder bajo sus pies. No lo sabían aún, pero algo había comenzado a formarse en ese taller olvidado. Algo que no venía del destino, ni de la casualidad, sino de la decisión de mirar más allá de la chatarra y ver el alma que aún ardía debajo. La calma era traicionera en Traskel. Nadie vivía tanto tiempo en los bordes del espacio sin aprender que la tranquilidad era, en sí misma, un signo de que algo se acercaba. Dariel lo sintió antes de verlo. Un zumbido apagado, distinto a los drones de minería o a las naves comerciales. Bajo, profundo, como si el cielo tragara aire antes de rugir. Soltó la herramienta que tenía en la mano y se volvió hacia la entrada del taller. Sarela ya se había puesto de pie. Sus sentidos eran más agudos que los de cualquier humano.
Lo notó en la forma en que giró lentamente la cabeza, los músculos tensos bajo la tela manchada de grasa. No dijo nada. Pero Dariel lo supo. Ella lo había sentido antes que él. La nave apareció sobre las nubes rojizas del atardecer, negra y alargada como un cuchillo en llamas. No tenía señales visibles, ningún registro o código de vuelo. Su vuelo era demasiado perfecto. Demasiado silencioso. Sarela retrocedió un paso. No por miedo, sino por cálculo. No es de Zortan directamente, susurró. Es peor. Son los recolectores. Dariel frunció el ceño. ¿Recolectores? Los que se encargan de los errores vergonzosos del imperio. Como yo. No hablan. No negocian. Solo limpian. Rápido. Y sin dejar huellas. El corazón de Dariel golpeó más fuerte, pero no por temor a la nave, sino por lo que podía perder. Entonces no los dejaremos entrar. Ella lo miró. Lenta, intensamente. Algo cambió en su expresión, como si no creyera lo que acababa de oír. Como si, por primera vez, viera en él algo más que simple bondad. Tal vez algo peligroso. No eres un guerrero, Dariel, dijo ella, como si intentara protegerlo. Pero soy terco. Y en esta chatarra, yo mando. Ella se quedó en silencio. Luego asintió. No más palabras. La nave descendió, pero no aterrizó. Desde su parte inferior se desplegaron 3 figuras altas, con cuerpos envueltos en placas oscuras, rostros ocultos tras máscaras lisas. No portaban armas visibles, pero sus manos brillaban con implantes cargados de energía pulsante. Dariel activó el escudo de chatarra alrededor del taller. Era rudimentario, hecho con partes recicladas, pero podía detener un asalto durante un tiempo. Tal vez el tiempo suficiente. ¿Armas?, preguntó Sarela, sin apartar la vista de los intrusos. No muchas, pero sí ideas. Ella se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una chispa distinta. No de guerra, de complicidad. Entonces confío en ti. Fue la primera vez que lo dijo. Y aunque estaban al borde de un ataque, Dariel sintió que el mundo se detenía un instante. Esa frase, salida de los labios de una mujer como Sarela, valía más que un ejército entero. Los recolectores rodearon el perímetro. Uno de ellos levantó una mano y, sin decir nada, descargó una onda que hizo vibrar el aire. El escudo tembló. No caía, pero era cuestión de tiempo. No podemos enfrentarlos directamente, dijo él. No. Pero yo puedo distraerlos, respondió ella, ya levantándose, como si el dolor de sus heridas hubiera sido olvidado por completo. ¿Y si no vuelves? Ella lo miró. Se acercó. Y por primera vez, le rozó el rostro con los dedos, su tacto frío pero firme. Entonces recuerda esto. Y lo besó. No fue un beso de pasión desbordada. Fue algo más profundo. Más intenso. Como si en ese momento ella le entregara una parte de su historia, su verdad, su promesa. Volveré, susurró después, con la frente apoyada en la suya. Porque aún no terminamos de construir lo que empezó aquí. Y con eso, salió corriendo hacia la parte trasera del taller, donde los túneles viejos llevaban a las dunas. Un anzuelo. Una trampa. Una sombra desapareciendo entre sombras más grandes. Dariel, con el corazón agitado, se volvió hacia los enemigos. Activó el generador de pulso. Las luces parpadearon. Las paredes temblaron. El taller no era un castillo. Pero si debía caer, caería peleando. El generador de pulso rugió con una vibración grave, sacudiendo las paredes de chapa del taller. Las luces colgantes parpadearon, proyectando sombras largas que se cruzaban como garras sobre el suelo aceitoso. Dariel ajustó el regulador manualmente, sudando mientras los recolectores daban sus primeros golpes contra el escudo de energía. Desde afuera, llegaban vibraciones cada vez más fuertes. No hablaban, no gritaban. Sus movimientos eran exactos, eficaces, como si hubieran estudiado cada rincón de ese lugar antes de llegar. No se detenían. No titubeaban. Eran máquinas dentro de cuerpos orgánicos. Y no se cansaban. El escudo empezó a chispear.
Un zumbido agudo se filtró por las grietas del campo defensivo y luego, una explosión leve, seca, como una burla. El campo cayó. El primer recolector atravesó la puerta sin dificultad, deslizándose en silencio como una sombra líquida. Dariel apretó los dientes y accionó su primer recurso, el sistema de eyección de piezas sueltas, una trampa improvisada con cilindros de gas comprimido y muelles viejos. El estallido lanzó una lluvia de fragmentos de metal a toda velocidad. El impacto golpeó al enemigo de lleno. El recolector tropezó, pero no cayó. Se giró lentamente hacia Dariel, parte de su rostro metálico marcado por un rasguño brillante. No era suficiente. Saltó hacia él con una velocidad imposible, pero Dariel rodó a un lado, derribando una estantería repleta de partes oxidadas. El recolector quedó sepultado unos segundos. Justo los que él necesitaba para correr hacia el centro del taller, donde escondía la verdadera arma. Un núcleo energético viejo, reconfigurado como un pulso de onda direccional. Algo inestable, potente, y probablemente letal si lo usaba demasiado cerca. Lo activó sin pensarlo. Una onda azul atravesó la nave como una tormenta. El recolector que lo perseguía se desintegró al instante, su cuerpo reducido a una masa humeante que se derrumbó con un crujido seco. Los otros dos se detuvieron en seco fuera del umbral. Evaluaban. Calculaban. No eran tontos. Pero entonces todo cambió. Una explosión resonó afuera, acompañada por un rugido que no era mecánico. Era animal. Orgánico. Salvaje. Y luego, la silueta de Sarela emergió entre las llamas de un depósito de combustible en llamas. Llevaba una armadura improvisada, formada con piezas del taller que Dariel había descartado. Placas de titanio soldadas con precisión sobre sus brazos y torso, cubriendo las heridas. Su cabello azul ondeaba detrás de ella como una llamarada, y en sus manos portaba un blaster tomado de uno de los guardias caídos del rey. No disparó al entrar. Saltó directamente sobre el recolector más cercano, rodando con él por el suelo, golpeándolo con la culata del arma, gritando con rabia contenida. Dariel intentó ayudar, pero el último enemigo lo interceptó. Era más rápido que el anterior. Más agresivo. Lo arrojó contra la pared con un solo golpe, haciéndolo escupir sangre. Sarela lo vio y gritó su nombre. Dariel, tambaleante, logró alzarse con una barra de energía en la mano. No tenía entrenamiento ni técnica. Solo tenía fuerza de voluntad. Y un motivo. Ella. Saltó hacia el recolector que lo había herido. Fue un combate corto, desordenado, desesperado. Chispas y golpes sordos. Gritos ahogados. Y luego, un destello final cuando Sarela, empapada en sudor y sangre, disparó por detrás del enemigo justo cuando Dariel estaba a punto de caer. El cuerpo del recolector cayó entre ellos con un sonido metálico hueco. Todo quedó en silencio. El taller era un caos. Humo, piezas esparcidas, paredes destrozadas. Pero aún estaban vivos. Ambos. Respirando. Juntos. Sarela cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, ya no de miedo, sino de agotamiento. Dariel se acercó, se arrodilló frente a ella y la sostuvo sin pedir permiso. Ella apoyó la frente contra su pecho, sin decir nada. Pasaron largos minutos así, fundidos entre cenizas y silencio. Luego, ella habló. Su voz era baja, pero firme. Ya no soy princesa. Ni arma. Ni chatarra. No. Eres mi compañera, dijo él sin pensar. Sarela alzó el rostro. Sus ojos violetas estaban húmedos. Todavía no sabes lo que eso significa para mí. Entonces dímelo. Pero quédate. Ella asintió, y sus labios se buscaron como si ya no hubiera necesidad de palabras. El beso fue salvaje y dulce, desesperado y eterno. No fue suave. Fue real. Unión nacida del fuego y el metal. Y en medio de un taller destruido, dos corazones encontraron algo que ni la guerra ni el abandono podían romper. El taller ya no era el mismo. Pedazos de maquinaria y fragmentos de armaduras rotas yacían esparcidos como escombros de una guerra privada. El suelo conservaba manchas de sangre y hollín. Las paredes ennegrecidas por las explosiones parecían testigos mudos de lo que había ocurrido.
Y sin embargo, entre toda esa destrucción, había algo nuevo. Silencio. No el silencio del miedo o la espera, sino el de la tregua. El de las cosas que comienzan. Dariel reparaba el sistema de energía con movimientos lentos, el torso desnudo y lleno de rasguños. Su respiración era pesada, pero controlada. Cada músculo parecía dolerle, pero no dejaba de moverse. No por necesidad, por costumbre, por no pensar demasiado. Sarela lo observaba desde una vieja silla metálica, con una toalla húmeda en las manos. Llevaba puesta una camisa suya, demasiado grande, caída por un hombro. La armadura improvisada había quedado a un lado. Ahora, su piel mostraba cicatrices recientes sobre otras más antiguas. Pero no parecía menos fuerte. Al contrario, había en ella una calma peligrosa, un fuego contenido. Una mujer acostumbrada a sobrevivir, que por primera vez se preguntaba si podía permitirse simplemente vivir. La mirada de Dariel se cruzó con la suya. Ninguno sonrió, pero ambos se acercaron al mismo tiempo, sin decir palabra. Ella le limpió el sudor del cuello con la toalla. Él le sostuvo la mano un segundo más de lo necesario. Después, ambos miraron el atardecer que entraba por la abertura del techo destruido. Las nubes eran rojas y anaranjadas. El sol descendía como si fundiera el cielo. Sarela fue la primera en hablar. «No entiendo cómo no tienes miedo». Dariel tardó en responder. «Claro que tengo. Pero ya no de ellos. Ni del imperio. Tengo miedo de perder esto. De perderte». Ella bajó la mirada. Sus dedos apretaron la toalla. Luego se puso de pie. «No sabes lo que soy, Dariel. No lo entiendes. Mi cuerpo ha sido modificado. Mis emociones fueron diseñadas para ser anuladas. Para que obedeciera sin pensar. ¿Y fallaste? Sí. Pero aún queda algo en mí que no fue borrado». Él dio un paso hacia ella. «¿Y qué es?» Ella lo miró. «Lo que siento cuando estoy cerca de ti». El aire entre los dos se volvió espeso, casi eléctrico. Dariel alzó la mano y la colocó sobre la mejilla de ella. La sintió temblar ligeramente. No de debilidad, de intensidad contenida, de algo que llevaba demasiado tiempo esperando liberarse. Ella se inclinó hacia él. El beso que compartieron esta vez no fue el de una despedida ni el de una promesa rota. Fue un beso que ardía como las chispas del taller. Un beso que comenzaba lento, cuidadoso, pero se volvía cada vez más profundo, más real. Sus cuerpos se tocaron como si al fin pudieran creer que existían. Que eran dos personas y no herramientas. No armas. No piezas defectuosas. Sarela lo empujó suavemente hacia atrás, llevándolo al banco de trabajo vacío. Dariel cayó de espaldas riendo en voz baja, sorprendido por su fuerza. Ella se sentó encima de él, las piernas firmes, los ojos encendidos. Le tomó el rostro con ambas manos. «¿Tú me ves, Dariel? ¿Me ves completa? Y yo, estoy aprendiendo a verme también. Entonces déjame quedarme contigo mientras aprendes», dijo él, envolviéndola con sus brazos. La noche los envolvió sin apuro. Y en ese rincón del universo, hecho de chatarra y sudor, de heridas y redención, Sarela se dejó caer completamente sobre él, dejando que sus muros interiores se deshicieran poco a poco. No dijeron nada más. No lo necesitaban. El lenguaje entre ellos ya había cambiado. Y entre las ruinas, empezaron a construir algo que nadie podría desmontar. El amanecer llegó sin aviso, teñido de nubes grises y un viento seco que arrastraba polvo metálico por las ruinas de Traskel. El taller, a pesar de las reparaciones improvisadas, seguía herido. Pero dentro de él, la atmósfera era distinta. Había calor. Había algo parecido a paz. Dariel y Sarela estaban juntos en el centro del lugar, revisando los sistemas defensivos mientras compartían café reciclado y miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Habían sobrevivido, reconstruido, besado la piel del otro bajo los escombros del caos. Y eso bastaba. Hasta que el cielo volvió a rugir. No fue una nave cualquiera. Esta vez era una imperial, marcada con los estandartes personales del mismísimo Zortan.
Una máquina de guerra flotante, más palacio que transporte, descendiendo como si reclamara un mundo que ya no le pertenecía. Dariel dejó la taza sobre el banco. Sarela se puso de pie sin decir nada, los ojos fijos en la tormenta que se acercaba. «El vino en persona», murmuró ella. «Porque sabe que ha perdido el control». Sarela activó la vieja armadura improvisada que aún conservaba. Sus movimientos eran suaves, casi rituales. Dariel encendió los núcleos de energía del taller, desplegó los escudos y conectó la torre de pulso que habían reconstruido juntos. Esta vez no huirían. Esta vez no se esconderían. La nave aterrizó con un estruendo calculado. La compuerta se abrió, liberando una ráfaga de viento caliente, seguida de varios soldados de élite armados con lanzas de plasma y escudos de impulso. Entre ellos descendió Zortan, el rey. Vestía su armadura ceremonial, cubierta de grabados de conquistas pasadas. Sus ojos brillaban con desprecio, pero también con una sombra que no había mostrado antes: duda. «Hija», gritó, su voz retumbando entre los restos de edificios a medio caer. «¿Es esto en lo que te has convertido? ¿Te arrastras ahora entre humanos y escombros?» Sarela avanzó sola unos pasos. Se quitó el casco y lo dejó caer a un lado, el cabello azul ondeando al viento. «Aquí encontré mi libertad, padre. Y encontré algo más. Algo que tú jamás tuviste. Amor». Zortan soltó una carcajada seca. «El amor es una debilidad, una trampa. Vine por ti para destruir lo que queda de esa ilusión». «Entonces prueba a hacerlo», dijo Dariel, saliendo detrás de ella, desarmado, pero con la mirada fija. Zortan levantó la mano y sus soldados se adelantaron. Fue la señal. Todo ocurrió rápido. Sarela se lanzó como una tempestad. Se movía con una precisión salvaje, bailando entre los enemigos como una corriente de fuego y acero. Golpeaba con fuerza, con rabia y con gracia. Dariel activó la torre de pulso, liberando descargas que interrumpían las comunicaciones y rompían las formaciones enemigas. Usó trampas, campos de interferencia y todo lo que tenía a mano. Pero no se trataba solo de pelear. Se trataba de resistir. Y resistieron. Zortan observaba con creciente furia cómo sus hombres caían, uno a uno, no por la fuerza superior de sus enemigos, sino por su unión. Por la convicción inquebrantable de una princesa renegada y un simple humano. Cuando Sarela quedó cara a cara con él, sin más soldados que lo protegieran, el rey sacó su hoja imperial. Pero algo en su mirada ya no era dominancia. Era miedo. «No puedes matarme», dijo, dando un paso atrás. «Soy tu padre. Tu creador». «No», respondió ella, levantando el blaster hacia su rostro. «Mi creador soy yo. Y mi hogar está allí detrás». No disparó. Lo dejó de pie, derrotado, con la mirada vacía mientras sus sistemas de escape lo sacaban del campo de batalla sin gloria. El imperio no cayó ese día. Pero algo más poderoso se quebró. Su miedo. Su dominio. Cuando todo acabó, Sarela caminó de regreso hacia el taller. Dariel la esperaba con una sonrisa cansada, pero viva. «¿Y ahora qué?», preguntó él, tomándola de la mano. «Ahora reconstruimos», dijo ella, apoyando su frente contra la suya. «Y luego exploramos. Y quizás, si el universo lo permite, amamos». Dariel la abrazó con fuerza. El viento soplaba sobre Traskel, pero ya no traía cenizas. Solo promesas. En los meses siguientes, el taller se convirtió en un refugio para otros renegados. Humanos y alienígenas que buscaban algo distinto. Un lugar donde los títulos no importaban, donde la realeza se medía por acciones, no por sangre. Y en medio de todo eso, entre motores restaurados y noches estrelladas, Dariel y Sarela construyeron algo más que defensas. Construyeron una vida. No perfecta, pero real. Y eterna.